¿Se acuerdan que teníamos Onyx y Squid, derivados de el Evo? ¿Sí? Estos materiales tienen una característica. Nosotros lo que vamos a hacer, nos van a venir dos frascos, ¿sí? Adentro de la cajita. Un frasco de DMSO, esto viene acá, DMSO, que es el diluyente del Evo, ¿sí? Que tiene que estar batiéndose 20 minutos antes. Y el Evo tiene el material y tiene una carga de tantalio. Entonces, si nosotros lo sacamos de acá, no lo vamos a poder ver. Al tantalio hay que suspenderlo. Para suspenderlo lo metemos 20 minutos en la batidora. Una vez que lo tenemos en la batidora, nosotros vamos a tener el microcatéter también. Hagamos que este es el microcatéter. Y lo fundamental, primero tenemos que saber si el microcatéter es compatible con el DMSO. No todos los microcatéteres son compatibles. ¿Por el polímero? Porque el DMSO puede destruir la mano. Preparamos el micro, cargamos DMSO, que vamos a tener normalmente otro color. Sí. ¿Sí? Y decimos, el micro tiene 0.3 de espacio muerto. Cargo los 0.3. Y ahí freno. Y lo empujas con... Ahí freno. Hay un tema. La velocidad en la que lo voy inyectando es muy lenta. Tenemos que ir muy despacito llenando el microcatéter porque cuando salimos, hay una velocidad específica. Claro. Cuando sale del micro genera espasmo, ¿sí? Y puede generar dolor. Entonces, si cargamos justo lo que tiene el microcatéter, ya tenemos todo ocupado. ¿Para qué es el DMSO? Para que no polimerice el Evo, ¿sí? Entonces, yo ya cargué el DMSO y ahora cargo mi jeringa con Evo. Meto el squid y empiezo a inyectar muy lentamente. Lentamente. Y por la misma que cargaste el DMSO Sí. por acá. No, por la Esa misma. no tiene nada. Por la misma. Es más, vos podés usar sin usar la llave de 3 vías, cargaste. Ponés el catéter hacia arriba, agarrás el squid, lo conectás y empezás a empujar lento. ¿Por qué lento? Porque no podés sacar rápido el DMSO, ¿sí? Porque va a ser espasmo. Una vez que llegue a la punta, despacito, inyectás, sale un poquito, vos lo vas a ver porque tiene el tantalio, y frenás. Esperás 2 minutos y volvés a inyectar. La forma en que va a fraguar esto es distinta a la que fragua el acrilato. Entonces, esto va a ir fraguando de afuera hacia adentro. Lo que tomó contacto con la pared después que se fue el DMSO, eso empezó a fraguar y se endurece un poquito. El centro no hace falta moverse, porque no es pegamento. ¿Y viaja un poco eso? Se va a mantener ahí en el sector. Todavía no va a viajar porque vos apenas saliste y estás acá. Hiciste un CAS y entonces esperás 2 minutos y volvés a inyectar despacito. La parte que se pegó a la pared no se va a mover. La parte del centro va a avanzar como la lava. Viste que se pega contra los bordes y avanza al centro. Entonces ahí vas inyectando otra vez despacito. Va a avanzar un poquito más y parás. Esperás 2 minutos. Claro. Eso te va a permitir darle tiempo a que frague, porque fragua más lento. Eso lo hace más seguro. Además no se pega, ¿sí? Y así vas a ir avanzando. Una vez que pasaste el squid y vos querés empujar, si no podés usar ninguna otra solución que no sea DMSO. No cristaliza. Si no, se te va a polimerizar adentro del catéter y sonaste. Vamos con el DMSO y lo vamos empujando, ¿sí? También tenés que ir esperando 2 minutos. Claro, y va Pero siempre, con el porque DMSO. siempre recuerden que cuando estamos embolizando siempre nos queda material adentro del catéter. Sí. Los lavados, uno de los primeros errores que hacemos es lavar de golpe, lo que sea, ¿eh? Porque por ahí nosotros estamos embolizando Paciencia. con espongostán. Se lo doy un minuto. Y si te queda material en el catéter ya terminaste, cuando retirás Sacás el catéter. Si vos decís ponele, aspirás, digamos, retirás. no, sacás todo. Sacás directamente. Sacás todo. ¿Por qué? Porque si vos estás, este es el origen del vaso, y estás acá y no tenés más espacio y no le podés meter más, entonces lo mejor que puedes hacer es con la jeringa, así como está, retirarle. Vos estás con un micro adentro de un catéter diagnóstico. Por eso no hace falta aspirar ahí. No tienes nada porque te traes. Entonces no te mueves y lo sacas. Bien. Lo que no podés hacer es cuando estás ahí y a vos te queda trabado el catéter, es hacerle fuerza para decir destrabo, porque lo que pega rebota para atrás y vas a embolizar a territorio no deseado. Y ahí está la macana.
Y ese es el tema que nosotros tenemos, es decir, cuando uno emboliza tiene que desarrollar mucha paciencia, porque esto es algo que va a llevar un poquito más de tiempo, ¿sí? Y más cuando empezamos a usar distintos materiales que son tan distintos. Es decir, cada cosa tiene una particularidad específica. O sea, cada cosa se tapiza con cosas distintas. Entonces, en líquidos, acá tenemos esos dos, ¿sí? Como opciones. Ahora, si volvemos a los materiales particulados, nosotros vamos a hacer una embolización de un sangrado, de un mioma, de una hemóptisis, ¿sí? Los materiales particulados son los que nosotros vamos a usar con la técnica de flujo libre, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué es lo de la técnica de flujo libre, el catéter? Cuando hablamos de técnica de flujo libre, yo lo que les estoy diciendo es que el catéter no está dampeando, ¿sí? El catéter está dentro de la arteria, pero está libre. Entonces, si yo inyecto, lo que libera la sangre se lo lleva. ¿Y se lo lleva hacia dónde? Hacia lo que quiero embolizar. Entonces, de los materiales que puedo usar, están el espongostán, que es el más básico, lo podemos cortar y tiene su forma de preparación, y evoluciones en ese material son las partículas de PVA. Esto no lo uso nunca. Estas vienen así, deshidratadas, son partículas poliédricas, es que tienen distintas formas, ¿sí? Entonces, esto lo que nosotros vamos a tener que hacer es diluirlo. Para prepararlo, fíjense que van en rangos, 700 a 1000, ¿sí? 250 a 355, es importante saber el tamaño. Entonces, si yo voy a usar de 700 a 1000, probablemente en un microcatéter de 2.4 se me tape. Tengo que usar uno de 2.8. Da 4 Uno más veces el grande. tamaño, habías dicho. 4 veces. No, esto no. Esto es otra cosa. En estas lo que vamos a tener que hacer es hacer una dilución de esto en contraste y solución fisiológica, ¿sí? Acá no hay ningún problema en eso. Ahora, cuando hagamos esa dilución, lo que nos va a pasar es que nos va a quedar algo así. Esto ya son esferas, ¿sí? Pero en la suspensión se van a ver así similar. Fíjense que si ustedes ven ahora cómo están suspendidas, las esferas se fueron para abajo y el líquido quedó arriba. ¿Tenés que dejarlo algún tiempo antes de No, usarlo? no, porque esto no hace falta, esto directamente es para tapar, es mecánico, no carga nada. Lo que tenés que hacer es poner fisiológico y contraste y lograr que esto quede en una suspensión. Tiene que estar toda la jeringa Todo homogenizado. homogeneizada, ¿sí? Y en una buena dilución. Entonces, la ventaja que tiene la esfera sobre la partícula es que la partícula, al tener muchas formas, pueden encajar, ¿sí? Y más si no está bien diluido, y tapan el microcatéter. Entonces, la evolución del material hacia las esferas es que son calibradas y son esféricas. Entonces, al ser esféricas no encajan entre sí y tienen menos probabilidad de taparte el microcatéter. Pero siempre tienen que estar en suspensión. Entonces, si yo, por ejemplo, hay una norma, una regla mnemotécnica, se pueden acordar, que es flotan con contraste y se hunden con fisiológico. ¿Sí? Tiene que ser fisiológico. Claro. Tiene que ser solución fisiológica. Solución fisiológica. No, con solución fisiológica, con eso se puede preparar, pero no es necesario. Con fisiológico lo puedes preparar. Ahora, si yo te digo, ¿cuánto le pongo de cada cosa? Y uno dice, bueno, pongo la mitad y la mitad. En realidad no. Cada material va a tener sus cualidades, entonces por ahí necesitas un poquito más de contraste o un poquito más de fisiológico. Para eso se tienen que acordar, flotan con contraste o se hunden con fisiológica. Entonces, si yo les digo, yo ya se las preparé y te las estoy pasando para que embolices y están todas decantadas abajo, si te acordás de la regla, le falta contraste. ¿Sí? Entonces vos lo mirás así y decís, che, no, están todas abajo. Pongámosle un poquito de contraste. Sí. Le ponemos contraste, las batimos y ahí logramos la suspensión. Y ahí las pasamos. ¿Y cómo las pasamos? Armamos una de las formas más fáciles, es tenerlo armado en un sistema con dos jeringas que sean iguales, mejor. ¿Sí? No hace falta pasarlo porque las van a romper, son esferas. Eso que me decías de pasarlo es para el espongostán. Y tampoco hay que pasar demasiado, porque en la medida que pasas el espongostán mucho se rompe y se hace más chiquito. Si se hace más chiquito, cuando embolices vas a hacer más necrosis, va a ir más distal, va a romper cosas distales.
¿sí? Sí. La partícula, mientras más chica, más dañina. También ese es otro concepto que tienen que recordar. Entonces, cuando ustedes lo tienen preparado, bien diluido, ya vieron que está bien, cargan una pequeña parte, una licuadora y empujan. En la medida que van empujando, sí, esto lo lavan con fisiológico, acá no hay problema. En la medida que van empujando, ustedes ven en la pantalla su objetivo y va a empezar a enlentecer el flujo. Eso también lo van a sentir en la mano, les va a costar un poco más, pero tienen que estar con la imagen y en cuando empieza a bajar, ustedes bajan la velocidad. En la última etapa, ya cuando empieza a desaparecer el vaso y se empiezan a acercar, ya cuando no saben cuál es el endpoint, dicen, lo quiero acá, no, ¿cómo sigo? Lo que tienen que hacer es escuchar el pip del electro. Entonces, en cada sístole hacen una pequeña inyección y la sístole lo empujan. ¿Sí? Eso es para el final, para usarlo más en el final. Y se aseguran de no tener reflujo. ¿Sí? Sí. Otra cosa que tienen que hacer es que una vez que ustedes dicen, listo, ya lo tengo, ya lo tapé, ¿sí? Es mi objetivo, esperan unos 2-3 minutos y hacen un control antes de irse. Porque las esferas también se pueden acomodar en un sector y por su forma disgregarse y después embolizar distal. Por ahí sacaste el micro, te costó navegar hasta el final, Sí. cuando haces el control ves que está todo permeable de vuelta. Claro. Empezó el flujo otra vez y Se fue muy distal y te quedó. Claro, te embolizó, hizo lo que tenía que hacer. Pero se fue. Y van a ver que ahí no tienen que perder la posición, tienen que proteger siempre la posición. Eso es fundamental. Lo otro es los tamaños. ¿Por qué vamos a elegir qué tamaño en cada patología? Entonces, siempre revisen qué tamaño conviene. Hay patologías que ya tienen tamaños específicos. Es decir, en un mioma uterino ya hay un rango de tamaños que sabemos que es el mejor, con el que mejor resultados hubo con las emboesferas. Las emboesferas fueron superiores al PBA y al Spongostan en el tratamiento de miomas. Entonces, ahí ya saben que hay un tamaño, decimos 500-700, usamos eso. Si vamos a una hemóptisis, no usemos menos de 300. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y hay otra cosa que tienen que tener en cuenta, por qué el tamaño es importante y lo que les decía de cuando son chiquititas. Si nosotros entramos en el tronco intercostal bronquial, de donde nace la medular magna, y vamos con partículas que sean de 50 o 100 micrones, la medular debe tener por ahí entre 100 y 150 más o menos, 100 150. Entonces hay riesgo de que algo embolice ahí. En cambio, si nosotros usamos, si tiene 150 y usamos 300, No hay posibilidad. no hay posibilidad. ¿Sí? Sí. Eso es fundamental. Otra cosa, yo quiero que un tumor necrose, uso algo chiquitito, pego distal. Solo quiero devascularizar, puedo usar algo un poco más grande. ¿Sí? Después, bueno, con el Spongostan siempre depende de la preparación. El Spongostan es seguro si vos cuando lo pones y lo pasás menos de 10 veces, generás una pequeña proporción de partículas que pueden ser menores a 100. Pero si vos te pones a pasarlo media hora, van a ser muchas chiquititas. Ah, mira, perfecto. Yo pensé que había que darle mucho. No. O sea, no. No, mira. Son errores. Yo tenía ese concepto. Nosotros en el Spongostan lo que vamos a hacer, fíjense, lo vamos a cortar en cubos. Hay varias formas, ¿sí? El Spongostan se puede usar para todo. Y el tema es cómo lo preparamos. Si lo cortamos así en cuadraditos de 2 milímetros, una de las técnicas es conectarlo con una llave de 3 vías, solución fisiológica, y pasarlo de un lado al otro. No más de 10 veces. Ya hay un trabajo que demostró que cuando nosotros superamos eso, empezamos a generar muchas partículas menores a 100 micrones, y eso puede generar daño. ¿Sí? Emboliza demasiado. Claro, porque vos vas distal a circulación terminal. Claro. Entonces, por ejemplo, estás haciendo un acretismo placentario, que es un lugar ideal para el Spongostan. Pusiste tus catéteres, fuiste al quirófano, nació el bebé, antes de la presentación vamos a embolizar. Si vos vas con tamaño muy chiquitito, vas a lesionar el útero. Vos lo que querés es desvascularizar por un tiempo nada más la arteria uterina. Entonces, vas con este tamaño, que te van a quedar en tamaños grandes, sobre la arteria principal, y eso en 72 horas se va a reabrir. 72 horas, ¿no es cierto? Sí, más o menos en vivo, más o menos. Pero igual sabes que también depende de cuánta cantidad pones. Si vos haces un empaquetamiento de muchos veces, vas con el micro, lo preparás 10 veces. Empaquetar.
empaquetás, pero y no abre más. Claro. Yo lo he usado en hemorragia digestiva. Eso es otra cosa, eso es otro objetivo, es diferente. Por eso la embolización uterina te la está explicando, Sí. porque vos no querés, el útero lo necesitas de vuelta. Claro. En el intestino vos tenés que tapar ese momento en ese lugar y cuanto más tiempo mejor. Porque muchas veces no disponés de partículas, sí de Pongostán. El Pongostán es lo primero que tenés, lo primero que usás. En hemorragia digestiva no importa tanto, porque cuanto más distal, sí, quizás sea la diferencia entre intestino delgado y intestino grueso, no importa. Cuanto más distal llegues, sabiendo la anatomía, lo mejor que te puede ocurrir es que empaquetes demasiado. Claro. Porque no vas a tener necrosis, digamos, localizada el sitio, no necrosis. Primero, oclusión del vasito que está perdiendo y después tapar el vaso un poco más grande, pero una necrosis chica. Por eso tienes que ser lo más selectivo posible para que después no tengas una perforación. Vos fíjate, en un territorio, ¿no?, que está sangrando el tubo digestivo, que le está llegando flujo pulsátil al sector del sangrado. Si yo me voy muy distal y tapo, dejo todo un sector sin flujo colateral. Entonces ahí hay probabilidad de necrosis. Si me voy un poquito antes y dejo la circulación colateral, al tapar el vaso previo, yo saco ese flujo pulsátil y le dejo un poquito de la colateralidad, y eso lo va a proteger. Igualmente hay evolución en los materiales como para ir a tapar más allá del Pongostán, pero el Pongostán de la clase que no me acuerdo si la dieron esta vez, las diferencias de la vascularización del intestino. Que uno tiene un arco, el otro tiene otro, para saber hasta dónde te conviene llegar con el micro. Eso no sé si se lo dieron, no me acuerdo. Claro, ustedes saben que una hemorragia digestiva alta estamos muy protegidos nosotros para poder embolizar, porque tiene mucha colateralidad. Entonces uno no se preocupa mucho. Por ejemplo, una gástrica izquierda, si hay un sangrado y está sectorizado en ese lugar, no se preocupen en taparla, no hay ningún problema. No va a haber una necrosis del estómago por eso. Pasa lo mismo si tapan una gastrodenal. Una gastrodenal que tiene una úlcera en el duodeno, uno la puede rellenar de coils, que no va a haber una isquemia en ese sector, porque hay mucha circulación colateral. Están los pancreáticos, ¿sí? Ahora, cuando nos vamos a tubo digestivo bajo, salvo colon, que está irrigado bastante más, tenemos las superiores, medias y inferiores de distintos sectores, ahí está protegido, pero el resto del intestino, yeyuno, ino y colon, tienen circulación casi terminal. Entonces ahí hay que tener mucho más cuidado para embolizar. Ahí soy yo. ¿Sí? Igualmente, uno empieza, en nuestra práctica, empezamos con un material seguro. Un material seguro es el Pongostán, que sabemos que en 72 horas se va a reabsorber. Y hay que tener cuidado en la preparación, ¿sí? Pero después en el tiempo, uno puede embolizar hasta con acrilato en el tubo digestivo, ¿sí? Pero eso lleva una curva de aprendizaje. No sería el primer material que usaría. Aparte, hemorragia digestiva es a las 2 de la mañana. Generalmente no tenés todo. Les Pongostán en quirófano siempre. Ese es el que tenés que aprender a manejar a las 2 de la mañana. Después, si programás, tenés las demás partículas. ¿Y siempre lo preparan con limpiador el Pongostán? No. El Pongostán no va con limpiador. Recuerda, una cosa que va a encarecer una embolización es el limpiador. ¿Sí? Contraste. Entonces, esto se prepara con físico y contraste de común. No hay ningún problema con eso. Ahora, hay 3 formas de preparar el Pongostán. Una es la que ustedes me decían, que se llama en barro. Pasamos, lo rayamos. Claro. Yo lo he usado muy pocas veces, pero sí lo rayamos. O lo rayas o lo pasás muchas veces en la jeringa. Ahí tenés partículas de todos los tamaños, es un barro. ¿Sí? Va como lodo. El tema es esto que te decía, hay partículas de pequeño tamaño y pueden lesionar. Pueden pasar a vasos chiquitos y generar daño. Rayarlo es un procedimiento largo y tedioso. Creo que lo más seguro es cortar alto, lo metés la jeringa y empezás a pasarlo. Vas a ser más rápido, va a estar más cómodo y más seguro inclusive. El otro te queda barro por todos lados. Acá lo resumiste a la jeringa. La seguridad de esto es el tamaño. Claro. Vos lo cortaste en 2x2, ponele, esto lo podés pasar a una bacha y aspirarlo de ahí y embolizar. Sí. Algunos médicos lo utilizan así. La idea es que querés tapar un vaso grande y proximal, como queríamos hacer en el acretismo. Lo otro es, si vos lo querés preparar un poquito más chico, es el tema de los 10 pasajes. Hacerlo menos de 10 te va a asegurar que ahí no hay tantas partículas chiquititas. Y por ahí lo podés usar, por ejemplo, en una hemóstasis. Lo podrías usar como... ¿Qué sería el mejor lugar casi?
vasos chiquitos, finitos, mejor partículas más chiquitas. Hemoptisis, esos sangraditos, te va a sobrar espongostán, pero sí vas a estar seguro de embolizar el cáliz. Es un concepto diferente al intestino. Si no, la única experiencia tengo un cráneo faringiano no embolizado una vez con espongostán y lípido. En otra cosa que puede ser buena, el espongostán es en los traumas. Cuando vos tenés que ir a embolizar algo que querés que reperfunda, a mí me ha pasado un trauma de la pudenda y que el paciente tuviera un hematoma terrible testicular y vos decís, no quiero taparle la pudenda, quiero que repermeabilice. Pasa lo mismo en el priapismo de alto flujo, que vos tenés que ir a embolizar ahí la pudenda o la dorsal y decir, no le quiero poner, si bien los trabajos hay trabajos con coil, vos querés que por un tiempo X esté tapado, cosa que le dé tiempo a curar la fístula, si es uno de alto flujo, ¿no? Porque el de bajo flujo nosotros no lo tocamos. Haces un poquito de espongostán, que puede hasta ser en torpedo, que es otra forma de prepararlo. El torpedo, este cuadrito lo amasamos entre los dedos, lo ponemos en la punta, acá en la punta de la jeringa, ¿sí? Al hecho, a ver si lo puedo mostrar. ¿Ves? Más o menos una cosa así. Lo ponemos en la punta de la jeringa, ya cargada con contraste, y vamos a agarrar el catéter, lo metemos ahí y vamos empujando despacito. Y allá del otro lado, no sé si ahora va a pasar. Está sin líquido, sí. Claro, está sin líquido, el espongostán se va a quedar trabado. Bueno, pero va a salir en la punta y lo usan como si fuera un mecánico, un coil o un plug. Eso se puede hacer, a veces se hace en la quimioembolización hepática. Vos por ahí decís, tengo esta rama, no puedo llegar a la división, ¿sí? Y quiero embolizar esta. ¿Qué hago con esta? ¿Se la embolizo también con las esferas cargadas? No, le pongo ahí un taponcito de espongostán que sé que en 2-3 días se va a abrir y por el flujo desde acá lejos le voy mandando las esferas al tumor. ¿Sí? Ahora, ya hablando de esto, de embolizar la rama que no está afectada, que no te doy al tumor, te va a necesitar que sea. fíjate que ahí minimizás. ¿qué otro material te da lo que te da el espongostán? Bueno, ahora cuando vamos a hacer una quimioembolización, esto es otro tipo de esfera, esto es una esfera que tiene una capacidad de cargarse con un medicamento, que puede ser doxorubicina o irinotecan, que son los que más usamos. Entonces, ¿esto cómo se prepara? Nosotros pedimos la doxorubicina que viene en frascos de 50 miligramos, ¿sí? Entonces, a la doxorubicina la preparamos con solución fisiológica. Se reconstituye con solución fisiológica. No con nada. Eso yo decía, nosotros lo hemos hecho mal, entonces No. usamos destrozo. Depende de la esfera que estés usando. Porque, por ejemplo, para otra empresa, las DCBs se cargan con agua destilada. ¿Sí? Estas se cargan con solución fisiológica, no con agua destilada. Porque si le pones agua destilada a esto, se te genera un gel todo completo que no sirve para nada. No, que ya no lo puedes usar. Entonces es fundamental, cargaste la doxorubicina, que es un frasco de 50 con 10 mililitros de solución fisiológica. La preparás, esos son 5 minutos, una vez que lo tenés, cargas las esferas. 10 minutos preparando las esferas. 10 minutos sacudiéndolas, ¿sí? Te van a quedar bien armadas, en suspensión, perfectas. La cargas en una jeringa de 20 y la dejas reposar. Cada 15 minutos las vas cambiando de posición. Después, cuando las vas a usar, vas a tener una jeringa como esta. Perdón, ¿cuánto tiempo la tenés que dejar reposar? Entre 30 a 40 minutos. Lo podés ver, porque te das cuenta físicamente. Sí. Aprovecho y lo muestro. A vos te va a quedar las mismas esferas estas, pero todas cargadas de rojo, y acá un sobrenadante rosado. ¿Sí? Eso, después nosotros lo que vamos a hacer es, le sacamos, por ejemplo, esto lo tiene, es decir, hay un punto ahí importante que tiene que ver en cada centro. Averigüen, antes de hacer una quimioembolización, la reglamentación que tiene el centro. Porque algunos centros hay que prepararlo en farmacia, y lo tiene que preparar el farmacéutico con flucolaminar. Entonces hay que avisarle con tiempo que te las tiene que preparar. ¿Sí? Algunos lugares están reglamentados así. En otros lugares las preparas vos. Sí, es un montón. Sí, es un montón. 30 minutos, ¿no? No, una hora está bien. Lo otro que quizás un detalle, todo esto, obviamente, lo ideal sería tener
Está bien, no, pero si vos tenés un servicio que trabaja con Neuer, también lo utilizan. Entonces, no es una cosa descartable decir la mano, pero es mucho más cómodo que vos lo tenés en la sala mientras vos estás haciendo las cosas. Vos te estás ocupando del paciente, de todo, y esto te lo mezclas perfectamente bien. Sí, la quimio es un procedimiento que arranca una hora antes. O más. Porque hay que preparar todo esto. Sí, por eso yo te pregunto, yo los preparaba el día anterior. No tanto, Muchísimo. no tanto, pero igual La dejamos después en el heladera. las DCBs no tienen, se pueden usar hasta 24 horas, no hay problema, no es que hay un problema, pero no es necesario. No es necesario. Ahora, una vez que a vos te van a pasar esto, que ya está preparado, vos con otra jeringa de 20, supongamos esta que estaría vacía y estéril, agarrás una llave de 3 vías estéril, que la conecten y le sacan primero el sobrenadante, se saca, y con la otra jeringa sacamos las esferas. Las esferas no se pasan de una jeringa a la otra, porque se rompen. ¿Mm? Entonces, una vez que las tenés acá, las diluís con solución fisiológica de contraste, ¿sí? Y ya lo tenés preparado para ir embolizando. Y vamos a usar el mismo sistema que decíamos hoy, de tipo sándwich. Entonces, nosotros tenemos las esferas acá, hacemos una pequeña licuota de esferas y empujamos con fisiológico. Y la dejamos que embolicen, ¿no? Miramos nuestra imagen y mientras estamos esperando con la mano, mantenemos este movimiento. ¿Sí? Que eso va a hacer que se mantengan más en suspensión y volvemos a inyectar. Siempre hay pequeñas alicuotas. Y el lavado lo hacemos con solución fisiológica, ahí no hay ningún problema. Bueno, esto con lo que es articulados, embolización distal o quimioembolización, ¿sí? Ahora, si nosotros nos encontramos con una situación que queremos tapar un vaso, ¿sí? Una herida de bala, una ruptura de un vaso por X causa, queremos tapar un vaso. Una de las posibilidades para sacrificar un vaso es un coil, ¿sí? Los primeros coils que surgieron son los coils fibrados y empujables. Puedes sacar. Ahí está. Este es el coil. ¿Sí? Bueno, este sistema viene con esta punta de protección que se la puede sacar. Perfecto. Y este es un coil para embolización con barrera de diagnóstico. La diferencia entre coil y microcoil es que el microcoil va por microcatéter. ¿Sí? Entonces, ahora pasarlo acá. Acordate que tú estás. Y lo vamos a Sí, llevar. lo estoy empujando, me parece. O dame otro para así lo podemos usar. Así lo podemos usar en otro caso también. Pero te vamos a abrir otro caso. O con a ver, no, muy simple, con la cuerdita. La cuerda común te empujas el. ¿Entendés? Sí, pero ya que está, lo abrimos. Ya está abierto. Te van a dar un catéter. Sí, ¿sabés lo que es esto? El técnico dice, no, pará. Bueno, Ahora que lo firmo. Dale. pasarlo todo completo. Esa guía es para que el coil no se arme. Bueno, fíjate que esta segunda parte, ponerlo así lo podemos ver, esta parte de color así anaranjado es para empujar, ¿sí? Y una vez que llegas ahí, lo que vas a hacer es sostener esto y sacar la guía central. Ahora saca todo junto. Vale. Y este también, ¿ves? Listo. Ahora quedó cargado. Y también está liberado, porque no lo podemos sacar de ahí. Y lo que vamos a hacer es, hay dos formas. Como aquí está súper bonita. Lo vamos a ir empujando con la cuerda y mirando. El coil, por suerte, lo vamos a poder ver por radioscopía. Fíjense, y ahí vamos a ir sacando una vez que llegue. Que salió de golpe. Ahora quedó cargado. Y también está liberado. Agarramos un catéter largo. Y lo que vamos a hacer Es el que Ahí hay. ¿ves? Y ahí se va a ir formando. Entonces, yo saco el primer rulo, lo vamos a ir empujando. me fijo si está bien, si se armó todo, porque a veces si le erré el tamaño me puede quedar estirado. Acá se armó porque está en el aire. Si no se hizo el rulo, en este no lo puedo volver a traer. Ya estoy. Así que voy a tener que seguir empujando, no tengo otra. Entonces, esto lo empujo
y va a terminar saliendo distal. ¿Sí? Bueno, estos son los primeros coils, que son los coils periféricos empujables. Podríamos haber hecho esto también con solución fisiológica y empujarlo y emboliza distal. No es tan seguro. Lo que no les recomiendo es usar una guía hidrofílica nueva, porque se va a meter por el costado, navega muy bien y se va a meter por el costado y se te va a trabar el coil y la guía. Si que la guía no tenga esa enganche. Es ahí, Jorge. Tampoco, no. ¿Sabes qué? No, perdóname, diste un detalle muy importante. Tienes que hacer agujero terminal. Es cierto que antes había más ese tipo de catéter multipropósito o pistel, pero muy importante es no se te enganche en el agujerito y lo empujas y se te dobla todo y te queda enganchado más. Salvo, no, el tema es, acá te lo tengo, salvo que estés usando un microcatéter, que ahí. Sí. Bueno, entonces en la evolución del material nosotros teníamos esos coils empujables que son muy buenos, pero hoy en día contamos con otra tecnología que viene derivada de neurología, que es el coil de liberación controlada. Entonces, tenemos un cachito. Ahora vamos a cambiar, pasáselo ahí y vos pasate. Entonces, este tipo de coils viene con este dispositivo que traba para que no avance el coil. ¿Sí? Entonces vos lo metes en el microcatéter, en el catéter, este podría ir por un micro, ¿sí? Esto es de 0,10. Pero no es un problema, Ahí podés avanzarlo. porque uno piensa que no se te va a liberar por fuera este. Va a estar dentro del catéter Siempre de va a la estar, claro. El tema es, si la longitud de del protector es menor que la... Bueno, si yo ahora liberara esto adentro, se me va a armar adentro. No lo voy a poder empujar para afuera. Por eso hay que usarlo con micro. En el 0,10, ¿no? Y fíjense, toma. Ahora porque no salió el otro era más cortito. Usaron el cortito, no sé, más fácil. ¿Sabes qué firmo que hacer? Acá ya está. No, ahí vos seguís empujando hasta que salga, ¿eh? Eso no te preocupes. Si se te traba, Mostrarlo ahí, eso. sí, mira, ahí está Armando, dale. Sacalo todo, algo. Igual este coil es un helical, ¿sí? Se forma un bolito y ven la fusión de materiales ahí, que se nota en la cual. Hasta ahí nosotros podemos recapturarlo, puedes traerlo todo para atrás. ¿No te gustó cómo quedó? Te lo llevas para atrás, ¿sí? Y lo reposicionás, lo pones donde querés. Ahora, llega el momento que lo tenemos que liberar, ya está puesto donde queremos. ¿Cómo se libera este coil? Por electrolisis, ¿sí? Entonces, tenemos que conectar la parte posterior del coil. ¿Sí? Esto tiene un sistema que apretás y sale el ganchito. No hagas de paciente. Y ahora, ¿dónde lo conectamos? No hagas de paciente. Este va al paciente, porque tenemos que generar como una tierra, hay que armar el arco completo. Entonces, hay que poner una pequeña agujita en la piel, engancharla, y una vez que eso está armado, nosotros tenemos esto, lo tenemos estéril. ¿Sí? Enganchas esto acá, encender la máquina. Ahí la máquina ya nos avisa que está conectado, que tiene batería, y cuando nosotros decidimos, apretamos el botón y se libera. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer con imagen, cuando estamos mirando, vamos a venir despacito. Porque por ahí a veces no se libera y tenés que volver a repetir el procedimiento. Pero es una forma bastante segura de liberar un coil. Es uno de los sistemas. Dependiendo de la empresa, hay otros tipos de sistemas. Bueno, creo que ahí en materiales... No, acá estás bien. No te olvides, después en el cuerpo tenés sangre más. Pero es muy suave. Sí, muy suave. Igual, tengan en cuenta, ustedes van a empezar a hacer intervenciones que llevan distintos materiales. Coil es una palabra genérica. Entonces, va a haber muchísimos, distintas características. Algunos le van a servir más para una cosa, otros para otra. Algunos le van a gustar más a ustedes, otros no. Lo fundamental es saber de cuánto es el espesor del coil. Por ejemplo, este es un 0,10.
¿sí? Entonces, si yo voy a embolizar algo muy grande con un coil muy finito, voy a necesitar más cantidad, es decir, voy a necesitar más largos, ¿sí? Después tenemos 0.15, ustedes vieron el 0.32, que era de periférico. Hay en esta DBN tiene los Prestige, que son de embolización periférica, creo que son 0.18, ¿no? Son 10 y 18. 18, bueno, ya son más, tienen más espesor, entonces van a ocupar más cantidad de espacio, ¿sí? Y vienen en otras longitudes distintas. Se liberan por También es por No, esas son por liberación térmica. ¿Mm? Entonces hay un sector que al tomar temperatura se libera solo. Los sistemas de liberación son por electrólisis, térmico, a rosca y mecánico. ¿Mm? Esos son en las distintas empresas. ¿Algunos prefieren uno? El único que usé hasta ahora es el de rosca. Los de rosca son los de retráctil. Sí, son los únicos que usé. Pero por una cuestión de que son los caídos. Sí, Por eso es lo que yo le decía antes, cada material tiene su uso y vos te vas a hacer la mano con un material. No es bueno manejar 25, quizás el que lo hace todos los días sí, pero vos quizás te conviene porque si no después, bueno, pongo este tiro más o saco más rojo, a la derecha, eso a la izquierda. Lo blando que se siente, lo suave que se siente. Sí, lo suave. Sí, lo suave que se siente, nada de fuerza, ¿viste? Claro, sí. Bueno, Sí, quizás sí. eso te ayude a una muy buena colocación porque te olvidas de la fuerza de tu mano y te concentras en cómo se va formando el rulo del listón. ¿Está? Lo otro es ver que un coil, ¿de qué depende la oclusión? ¿Sí? Por ejemplo, si vos tenés un coil fibrado, la fibra es para que se forme trombo alrededor del coil, ¿no? Si es con hidrogel, el gel se expande para ocupar espacio, pero además tiene que haber trombo, ¿sí? Y hay coil que directamente son solo de embolización mecánica, es el coil pelado, pero que se Punto de compacta. oclusión. Claro, se compacta de una manera que no depende del coágulo posterior. Eso es otras cosas que tienen que pensar, es decir, porque por ahí tu paciente tiene Pero más una rápido. población. Lo más rápido es el coil pelado, es inmediato. Sí. ¿Tá? Si vos querés, por cuestión de espacios, no querés comprimir al lado, te conviene otro tipo de, porque el coil bueno, lo vas a meter grande porque lo necesitas, porque es agudo. ¿Tá? Los otros te dan más tiempo, puedes elegir que no ocupe tanto diámetro, pero más bien longitud. Y la conformación. Vos cuando vas a armar un coil tenés que compactarlo en algún sector, ¿sí? Porque mientras sea fibrado, sea sin fibra, lo que tenga, sí tiene que compactar. Entonces vos tratás, hay varias maniobras para compactarlo, pero una es, sacaste la primera vuelta, si está bien medido, se adaptó y se enganchó. Empujás un poquito de coil y vos te vas para atrás. Y después avanzás con todo. Entonces lo aplastás. Claro. Y volvés a hacer esa maniobra de ir y venir. Ahora, querés armarlo y no se te arma. Y no se te arma, Es muy grande. por X. Por lo que sea, le erraste la medida, o es muy chico, hay un problema. El mecanismo que tenés que hacer es buscar una rama lateral, chiquita, la canulás, te metés ahí, sacás la primera parte del coil ahí, y después empujando te vas para atrás. Hace como una Lo curva. anclaste, Claro. quedó anclado en esa rama, y ahí vuelves a hacer el movimiento de ir y venir. ¿Sí? Es una técnica de anclaje. Entonces te queda, digamos, el extremo distal en esa rama y después Exactamente. te va el otro. Todo lo demás. El ovillo te queda. Lo empaquetás atrás. Recuerden, también importante, conceptos creo que para muy importantes. No es lo mismo un cerebro que un intestino. Cerebro tenés poco margen, tenés tejido demasiado noble alrededor. Acá podés agrandar, tenés margen de que ser un poco más bruto, entre comillas. Pregunto algo, por eso no hay problema, pero tengo cero experiencia en pegamento. O sea, he usado los otros materiales, pero todos los pegamentos no sé nunca nada. Pseudoaneurisma, que lo hemos visto y lo tenemos por ahí, funciones y demás, como complicaciones de sitio de función. Vía percutánea, Sí. he leído, Sí, nunca me sí. a usar, me han dicho, Usar. che, este paciente que ya hace una semana que está con compresión, ¿por qué no Usar. le...? Pero ahí yo te diría que, No me alivia hasta ahora. mira, Hay técnicas, no te preocupes demasiado. De vuelta a lo que él te dijo antes, no te apures, despacito. Tenés que hacerlo guiado por eco, Sí, sí, no hay creo que duda. está escrito, pero... Tratar de no apuntarle el agujero, porque con la aguja te va a ir, empezar de los costados y te va a ir ocupando el espacio, hasta que veas por eco que no tenés el flujo. Tenés que evitar que se te escape. Claro. Nada más,
Es una cuestión de despacito, con una ampollita, te vas despacio, te va a dar tiempo, no te apures. ¿Y con qué lo recomiendan en ese caso, por ejemplo, para los pseudoaneurismas? Para los pseudos yo usaría trombina. Es trombina, no es la trombina. Es cara, te pueden llegar a decir, pero es el... No, porque he tenido pacientes que estuvieron internados casi una semana porque cuidado con eco lo comprimíamos, le hacíamos el vendaje, controlábamos el día, no resolvíamos. Lo otro que nunca te olvides tampoco, tenés tiempo. Tenemos el concepto viejo de pseudoaneurisma, se rompe, hay que operar urgente. A veces nosotros nos esperamos 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Y a veces el paciente volvió y el pseudo estaba ocluido. Sí. Así que hay que, con calma, no es el pseudoaneurisma traumático provocado por algo que sí se va a romper. Esto es un agujero. Dale tiempo que se desinflame. Cuando se desinflamó, compresión y hielo. Y si después de todas esas maniobras, esperando 2 semanas, dale trombina, porque aparte vas a tener el agujero con endotelio, digamos, vas a tener algo más cicatrizado. Entonces te va Más preparado, algo que tenés todavía capas de. Yo creo que ahí lo que cambió el riesgo en eso es el eco. Que cambió completamente. El primero que hicimos nosotros, hicimos un acceso a radial y bajamos un balón para proteger. Claro. Con eco pulsamos de afuera y fuimos poniendo la trombina a poquito. Si lo hacías lento, rápidamente se tapa. Ese fue el primero. Los que siguieron ya no hicimos acceso arterial. Porque veíamos todo con el eco. Exacto. Todo. Entonces, nos dio una seguridad a nosotros porque somos invasivos y no estamos acostumbrados al eco. Pero ahora que usamos el eco para todo, es mucho más fácil. Lo que hacemos es pedir el Veriplex, y se dividen las 2 ampollas, una de trombina, y despacito, menos de 1 centímetro, ya lo trombosaste. Bueno, lo voy a empezar a... Sí, y Si algo desarrolla una experiencia en el servicio. estamos hablando, perdón que pateé esto, sobre eco. El eco tiene que formar parte del servicio de hemodinamia hoy. Es decir, no es toda angiografía. El eco te permite punciones difíciles, yugulares difíciles, porque estamos haciendo muchas cosas. Te guía, oblivio. Bueno, nosotros este año empezamos a trabajar con anestesistas siempre en la sala. Está muy bien. Y el anestesista tiene eco. Y tienen incluso los que se comentan. Sí, al pato, el filtro. Es genial. Es genial. Y hoy, digamos, todos los procedimientos estructurales requieren ecografía. Es decir, no tengamos miedo, poco a poco lo tenés que incorporar el ecografista, o si tienes la posibilidad de tener el eco, ya sé que no es barato, pero te va a ayudar a hacer un montón de procedimientos que antes se no amortiza. teníamos. Y se amortiza. Amortiza a veces el tiempo. Por ejemplo, los neurismas son 2-3 minutos, lo dejas acostado y el paciente se va a la casa. Mirá, No le tengas miedo, tenerle respeto a la trombina, nada más. yo lo que le decía a los chicos que trabajan conmigo es, nosotros trabajamos en distintos centros, públicos, privados. Hay centros que tienen todo. Para mí sería, que era lo que les planteaba, para mí sería muy difícil explicarle a la dirección médica y al paciente que le hizo un neumotórax por una vía central en un lugar donde yo tengo eco. ¿Por qué no lo usé? ¿Sí? Eso es por un lado. Una vez que vos lo aprendés a manejar, viste que para nosotros vos hacer una angioplastia por femoral estás pensando si hace hematoma o no hace hematoma. La haces por radial y dices, ya está, le hice el vendaje y me fui. En esto es igual, yo vi la vena, la punce, pasé de una, Olvídate. listo, ya está, le pongo una gasa y me voy y no El pseudo es eso. Vos lo tenés, no le tengas miedo, lo vas a ver perfectamente bien por eco. Por lo tanto, guíate solamente por eco. Y a veces nos ocurrió traer el eco, preparamos la trombina y José Escalante empezó, déjame ver, lo apretó a mano, guiado por eco, el cuellito que era corto, y después de 15 minutos había desaparecido. Así, ni trombina tenemos que utilizar. Porque con el eco no es que vos apretás con el eco, no, buscás el cuello, lo ves en el Doppler con el traductor, vas buscando el flujo hasta que ves que el flujo desaparece y lo dejaste ahí. Claro. Y la sangre coagula rápido. Yo lo que venía haciendo hasta ahora era la compresión guiada por eco, pero el ecografista me lo marca en el momento, lo veo ya y listo, se va. Luego te doy plan A, plan B y plan C. El tema es, por ejemplo, vos empezás a hacer un proyecto de tratamiento de TBPT. Nosotros en nuestra primera experiencia las funciones eran sin eco. Hacíamos LISI con un catéter como el Fontaine, ¿viste? Lo pasábamos otra vez, hacíamos la LISI de 24 horas. ¿Cuál era el problema más grande que teníamos? El hematoma del sitio de función. ¿Qué hicimos? Todas las funciones por eco. Pared anterior, entramos.
no tuvimos más ese problema. Por eso te digo, el eco es un catéter más en el servicio. Entrás por poplitea, ponele, pero a un Maitana, y tenés que ir por abajo porque la trombosis llega hasta casi la poplitea. Si vos intentás esa punción a ciegas, sin eco, le das a la arteria. Sí. Y ahí terminó tu tratamiento. Es decir, no le puedes hacer más nada. Sí. Tocaste una arteria y no podés usar líticos, Sí. porque vas a tener un problema. Entonces, a nosotros, como tenemos ese laburo con líticos es amplio, una vez que empezás a usar líticos, lo usas para arteria, vena, para arriba, para abajo, para todo, te aseguras la punción con el eco. Y eso te saca la mitad de los problemas. Entonces, es algo que, viste, si te traen el eco, lo mirás vos. Tenés que hacerlo vos. El ecografista te sirve como proctor por 2 o 3 veces. Y cuando la aprendiste, Mira, nosotros en el Sanatorio Franchín, el eco no, privado, no te lo doy, terapia lo compró y ahora dice, ¿qué tal, doctor? Me lo digo, nadie me pregunta más nada, formó parte de una usanza. bueno, ahora las unidades coronarias y las terapias intensivas en general todos tienen eco. Sí, tienen. Entonces, Yo estoy tiene el auto, pero yo te digo, el lugar más accesible para mí es unidad coronaria. Lo tengo al lado de hemodinamia y siempre me lo traigo, en el lugar que no lo tengo propio. En el sala. servicio. Ahora, nosotros crecimos tanto que hasta nos convenía tener uno propio. Entonces, donde van los chicos, amortizás. sí, lo amortizás. ¿Sí? Es decir, es más, avanzás con otros procedimientos que antes no hacías. Claro. En realidad no lo terminas de amortizar como tal porque no lo estás facturando todo, pero te ayuda tanto Claro. a los problemas que te genera el no tenerlo, la complicación, el evento no deseado, el tiempo que se pierde, el paciente que no grabamos más esto. Que